Creo que para mí lo mejor es que empezamos una nueva temporada con el ritmo y las ideas tan claras como terminamos la anterior. Para mí eso es algo bueno. Pero también eso es lo bueno, y lo malo es que seguimos encajando los goles igual de tontamente que el año pasado, ¿no? Entonces, por ahí no hemos mejorado, seguramente lo estaré haciendo muy mal, porque si no somos capaces de mejorar eso, es muy difícil remontar cada partido si te meten un gol. Tenemos que tener objetivos muy claros de mantener la portería a cero. Ese tipo de goles no nos pueden, porque el rival no sufre ni desgaste para hacer esos goles. Son errores nuestros que nos condenan después a un partido que iba encarrilado a tener que acelerar todo y sufrir más. Pero bueno, el equipo, la lectura positiva es que jugando muy bien, ellos se te adelantan sin hacer apenas nada. Y nosotros somos capaces de ser duros mentalmente, de seguir concentrados y de ir a por el rival. Y creo que los sometimos, fuimos capaces de encerrarlo en su área, de tener muchas ocasiones. A veces entra y a veces no entra. Pues las nuestras hoy no entraron y esperemos que en otras ocasiones sí. Pero bueno, esta es la línea a seguir. No podemos fallar ese tipo de ocasiones porque después el rival siempre tiene alguna. Ellos tuvieron dos también muy claras en la primera parte, un error de... un mano a mano con Marcos y otra que un error ahí de marca que se queda solo el rival. Ellos tienen dos, pero nosotros tenemos, este partido es para 4-1, 4-2 fácil, ¿no? Pero la categoría está así de complicada, todos los equipos van a tener respuestas, todos los equipos tienen su trabajo detrás, todos los equipos tienen jugadores buenos y todos los equipos son capaces de meterte goles, así que tenemos que seguir más concentrados aún y tratar de mantener nuestra portería a cero. Creo que ese es el verdadero objetivo de este equipo, mantener la portería a cero, porque delante vamos a tener tenemos muchísima pólvora y vamos a tener siempre muchas ocasiones. Estoy decepcionado, muy decepcionado. Muy decepcionado porque quería... Pero no por el equipo, sino porque entiendo que el fútbol es así. El fútbol es el único deporte que sin tirarte a puerta te pueden ganar. Y estoy decepcionado porque quería brindar la victoria a la afición. Creo que se lo merecen todo por cómo nos han apoyado durante todo el partido, por esos momentos malos, empujar al equipo, porque sé que están muy ilusionados con este año y empezar así no era la idea que tenía. Pero bueno, te digo, nos tenemos que quedar con lo bueno, que es la respuesta del equipo. Este equipo no se va a rendir. Mientras yo sea el entrenador de este equipo, no se va a rendir. Eso es bueno. La gente que entra del banquillo nos da muchísimo y eso también es muy bueno. Entonces, hay muchas cosas, ahora estoy decepcionado, pero también sé ver las cosas que me hacen estar ilusionado y me hace decirle a la afición que estén tranquilos, que lo de hoy fue un tropiezo, pero que este equipo va a luchar por estar arriba sí o sí. Es quitar a Sergio porque Ico es media punta y es un jugador que ve muy bien los espacios. Entonces Sergio estaba pelín agotado y lo que hice fue Sergio estaba pelín agotado, saco a Borja, meto a Borja, estábamos con tres centrales, y meto a Víctor por dentro como medio centro para ayudar ahí, como estábamos con tres, para tener siempre 3+2, 3+1, para ayudar a Martí Soler. Y tener a Ico, la alternativa de Ico, más fresco en área rival, simplemente por eso. Ya tenía el delantero en el campo, o sea, no, y lo que hice fue darle 3 metros hacia el área. Que nuestros interiores salieran a sus laterales, ellos tienen los laterales muy largos, los meten muy amplios, en mucha amplitud, muy arriba. Entonces la idea era que nuestros interiores saliesen a esos laterales, poblar el centro del campo porque ellos la mueven, y hubo un momento en la primera parte en la que la tuvieron y se movieron muy bien por dentro. Estábamos con dos delanteros y Sergio media punta, y cuando ellos tienen ese momento lo que hago es ponerme con dos medias puntas para tener un hombre más en el medio. Se equilibra y empezamos otra vez a carburar en la primera parte. Simplemente era reforzar el medio y desde el medio salir fuera, porque si ya estás fuera y te pillan por dentro, entonces vas a sufrir. Si su mediocentro se gira y encuentra el espacio por dentro, y vamos a sufrir. Simplemente que ellos en ese primer pase no encontrasen por dentro, que encontrasen siempre por fuera. El que está fuera tiene la opción de meterle a la espalda y ahí defendimos medio bien. Creo que Guillermo ganó todos los duelos con su par. Y que no nos filtraran por dentro simplemente. Porque son todos muy buenos. Si tú me dices eso y yo te digo, ¿a quién quitarías de los que salieron?
Es que son todos tan buenos que va a tocar y se van a quedar todas las semanas 3, 4 futbolistas muy buenos fuera. Creo que la dirección deportiva ha hecho un trabajo espectacular. Miquel, Anthony, Constantino. Tenemos jugadores todos muy buenos, todos diferentes. Tenemos 2 laterales diferentes, tenemos 3 centrales todos distintos. Los mediocentros, los medias puntas son todos gente distinta. Josu es distinto a todos. Jofra no lo vamos a descubrir ahora. Entonces son todos tan buenos que te toca decidir. Y hoy se quedaron esos y mañana pueden ser otros. Porque si seguimos manteniendo este nivel de entreno, de exigencia y todos competimos internamente para seguir creciendo, al final todas las semanas vamos a dejar gente muy buena fuera. Estamos todos decepcionados, pero la decepción nos tiene que durar, ya lo dije. Tenemos 2 horas de permiso para estar tristes. A partir de esas 2 horas tenemos ya que pensar en el Mallorca B, otro recién ascendido, que también nos lo va a poner muy difícil. Todos nos lo van a poner muy difícil. Es muy difícil cuando un equipo se te mete con 10 jugadores en su borde de área, encontrar la llave y la encontramos. Es muy difícil no venirte abajo y no nos vinimos abajo. Entonces, estamos todos decepcionados. El primero yo, ya lo dije, porque me encuentro a la afición por la calle y sé la ilusión que hay puesta este año en el equipo y no quiero decepcionar a nadie. Entonces, a mí me fastidia decepcionar a la gente que también me ha tratado y que me hace sentir tan querido, ¿no? Y los jugadores están igual de decepcionados. Pero esto lo tenemos que olvidar rápido porque y es así. La vida nos espera, el fútbol nos espera. Mañana hay que pensar en el Mallorca B.